A lo largo de la historia de la filosofía, muchas acciones éticas o morales habían enfocado lo correcto de una buena acción en base en las consecuencias. Veamos algunos ejemplos. ¿Mi actuar será correcto o tiene algún peso moral si ayudo al mayor número de personas en alguna situación de pobreza? Otro ejemplo. Lo más natural sería decir que una acción es buena si nos genera placer y no dolor. Como se dieron cuenta, estos dos ejemplos están enfocados en las consecuencias que pueden tener nuestros actos. Sin embargo, nada nos genera o nos da la certeza de que puedan tener algún valor moral. Las consecuencias pueden dar valor pragmático, pero no moral a la vez. Pues hacer o querer hacer implica tres cosas: una intención, una acción y una consecuencia. Pues para el filósofo Immanuel Kant, el valor moral recae en la intención sin importar las consecuencias. Comencemos con el video de hoy. Bien, pues como ya lo vieron en el título del video de hoy, hablaremos sobre el libro Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres de Immanuel Kant. Una obra escrita sobre la moral y la creación de leyes universales desde la razón práctica, la cual nos guía a obrar sobre nuestros actos morales y éticos, estos mismos a través de su imperativo categórico. En la primera parte del libro, Immanuel Kant nos habla sobre la voluntad natural que tiene el hombre, en donde elabora una ética deontológica, es decir, que se va a basar en el deber, donde dice que toda voluntad actuada por deber será una voluntad buena y aceptable, por lo cual Kant cree que hay una dualidad singular, pero que a través de ella evaluamos toda aquella conducta del ser humano. Pues para Kant, en esta evaluación de la conducta moral o no moral, ética o no ética de una persona, podemos encontrar dos opciones, dice Kant. La primera es actuar conforme al deber y la otra es actuar por deber. En la primera, actuar conforme al deber, podríamos encontrar egoísmo, una forma de pensar y actuar por necesidad. En la segunda, actuar por deber, esta es la forma de actuar por voluntad propia, en la cual no te sientes en ningún momento obligado o necesitado. Siendo más claros, una acción moral siempre va a recaer el peso en la intención que tengas fuera de los resultados que se obtengan de ella. Pongamos ahora un ejemplo. Cuando decimos que una persona no tiene ética, suponemos una concepción de lo que es el bien, por lo cual cabe decir que el mal entonces está presente en el mismo. Entendiendo la ética como asociada al bien, cabe decir entonces que el mal pasará a ser la negación a la ética. La ética, dice Kant, no habla del ser de las cosas, sino más bien del deber ser, pero que es muy importante separar una de otra, es decir, el ser y el deber ser. Por lo cual, dice Kant, todos sabemos lo que incluso está bien y está mal, pero es esto mismo lo que nos regula y lo que uno elige, porque todos tenemos esa capacidad de libertad de poder actuar o no éticamente. En una segunda parte del libro, Kant nos habla de la buena voluntad, en la cual nos dice que es la intención de querer hacer el bien. Por lo tanto, si lo que hacen es con una buena intención, entonces sí tiene un valor moral. Y por ningún motivo, ninguna circunstancia, estos actos, estas acciones hechas por nosotros por querer hacer el bien, deberán estar asociadas a las consecuencias y a los resultados obtenidos de nuestros actos morales. Bien, ahora pongamos algunos ejemplos que comúnmente se tratan a la hora de hablar de este filósofo. En el primero, imagina que caminas por un parque, solo, no hay nadie, donde hay un lago enorme a tu lado y alguien se está ahogando. En este momento tienes dos opciones: lo salvas o no lo salvas. En el primer caso, me tiro a salvarlo, también tengo dos posibilidades: lo salvo y nos salvamos los dos, o nos morimos los dos ahogados.
Pues dice Immanuel Kant que cualquiera de estas dos opciones sí tiene un valor moral. La opción de no tirarnos a salvarlo no la tiene. Ahora, tengamos otro ejemplo. Supongamos que tu madre es enfermera y a la mañana siguiente le llega un paciente pederasta. Está a punto de morir y está en sus manos el deber de salvarla. ¿Qué harían? Sabiendo que si lo salvas, al otro día va a abusar de un menor. Pues Immanuel Kant dice que sí tenemos el deber moral de salvar a esa persona porque el deber moral está hasta aún por encima de la integridad física de una persona. Ahora bien, regresando al ejemplo anterior, el de la persona que se está ahogando. Kant te diría que no te confundas en el hecho de que si salvaste o no salvaste a esta persona, en que si se hayan quedado ahogadas los dos. Lo importante, y si tú quieres saber si tuvo un peso o no moral, es en la intención de las acciones que hiciste para salvar a la persona independientemente de los resultados que se obtuvieron. Si bien no nos confundamos, tú que me escuchas, si pasó por tu cabeza, si lo imaginaste, si lo pensaste, el hecho de decir, bueno, yo salvaría a esta persona porque me gustaría que si yo me estuviera ahogando me salvara a otra persona, no estaríamos hablando por ningún motivo de un valor moral. Y esta es como la complicación de entender esta filosofía de Kant. Pues en esta acción estaríamos hablando de un negocio, como lo mismo veríamos en la religión. Obro bien porque quiero tener en un futuro en el cielo la vida eterna. Entonces, soy bueno ahora para hacer una inversión a largo plazo. Esto no tiene nada de valor moral. No hay una buena voluntad, como dice Kant, sino porque estamos esperando una recompensa. Por ningún motivo, como se dijo al principio, debe estar esto relacionado con los resultados. Bien, después de una larga búsqueda de este filósofo por buscar decisiones y formas de actuar ante las circunstancias, busca plantearse una fórmula que le permita el saber qué hacer o cómo obrar de manera moralmente o de manera ética ante cualquier adversidad. Es así como llega y se formula el imperativo categórico, el concepto más importante de esta historia, que es obra con arreglo a una máxima que pueda ser considerada sin contradicción como una ley universal. En otras palabras, no hagas lo que no te gustaría que hicieran contigo. Es decir, la forma en la que tú actúes, piénsala como si fuera una regla general, universal para todo el mundo, no nada más para ti. Es decir, si a ti te gusta robar, si a ti te gusta matar, que sabes que no está bien, entonces le estás dando la posibilidad y la oportunidad a todos en general de que lo puedan aplicar en sus vidas y que incluso lo puedan aplicar contigo. Una persona puede ser fría, puede ser poco sensible y distante, pero aún así actuar moralmente, actuar por deber. Entonces, ¿dónde podríamos decir que recae el peso moral de una acción? En la intención. Kant, en un pasaje del libro, hace mención en que su ley universal debe tener un fundamento, un fin y nunca un medio, por lo cual el hombre jamás debe ser utilizado como medios para alcanzar un fin. Esta mítica frase de Maquiavelo, del fin justifica los medios. Claramente Nietzsche estaría peleadísimo con Maquiavelo e incluso con Nietzsche, quien aplica también esta misma filosofía. El hombre, dice Kant, existe como finalidad en sí mismo y no como un medio o un objeto. Humanidad y universalidad son los principios fundamentales de su imperativo categórico. La idea kantiana parece una idea bastante universal con el uso de este imperativo, en la medida que es algo que nos va a regir nuestras conductas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? También para pensamientos previos. ¿En qué debo de hacer o qué debería hacer? También qué quiero hacer o qué voy a hacer. Kant, como filósofo, busca leyes universales, busca una ética racional, una ética universal, una manera de aplicar leyes para todos. Un filósofo muy ascético, defendiendo una ética del deber. Hay una frase famosa de Kant que dice: no hace falta salir de mi habitación para conocer el universo.
porque para Kant el universo es una construcción del sujeto. Kant te diría, ¿quieres conocer el universo? Entonces, conócete a ti mismo. Pues bien, así es como quiero concluir con este video. La verdad es que estaba muy nervioso, me costó muchísimo hacer el video. Creo que es el video que más me ha costado hacer. Creo que me tardé un mes desde que subí el anterior. Todo porque darle una interpretación a este libro, darle una interpretación a este filósofo, fue algo complejo y estoy seguro que aún me hace falta muchísimo por profundizar en él y creo que pude incluso hasta haber hecho una mala interpretación del libro. Me gustaría que si tú has leído a Kant, has leído este libro, me gustaría que me compartieras tu opinión, qué tienes acerca de él y si no concuerdas incluso con algo que he mencionado para poder tomarlo en cuenta. Y bueno, pues la verdad pues es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final y pues nada, adiós. Nos vemos pues en el siguiente video. Que estoy leyendo en estos momentos El mundo de Sofía y las meditaciones de Marco Aurelio. No sé cuál vaya a ser el primero, incluso va a ser otro, no lo sé. Pero son algunos dos próximos que se vienen.